Deudas son deudas y se pagan. Chicos, está carísimo. Claro, está carísimo, todo se cobra acá. Bueno, hablando de éxitos, porque este hombre ha conseguido un éxito con lo del repelente y el que ha conseguido un exitazo es Guillermo Francella con El Encargado. Lo habíamos contado aquí en el programa que sobre todo lo que fue el último tramo de diciembre había estado abocado a terminar el rodaje de lo que es, o será mejor dicho, la tercera temporada de esta serie que tuvo obviamente un comienzo fabuloso con la primera temporada. La segunda superó las expectativas de la primera porque incluso Guillermo Francella pudo desplegar un amper en su carácter interpretativo. El personaje tomó un montón de matices más de los que tenía en la primera temporada y realmente a Guillermo Francella como actor en lo personal le va a traer muchas satisfacciones este rol de Liceo que comienza siendo un encargado de edificio y termina transformándose en alguien que no entendés si es un resentido social, un psicópata, qué le está pasando y cómo va a ir creciendo y progresando su personaje, pero insisto que el abanico actoral que ha desplegado es increíble y que la verdad que lo encuentra en el momento exacto de su carrera, de su profesión, e incluso cronológicamente hablando. Ahora bien, una cosa es lo que nosotros vemos en la pantalla, disfrutamos las series, las maratoneamos, nos comemos un capítulo tras otro, pero otra cosa es el desgaste, ¿no?, que tiene cada uno de los actores al rodar estas series que son horas y horas y horas de grabación. No lo cuento yo, lo cuenta el propio Guillermo Francella en este repaso de lo que ha sido justamente el rodaje de esta tercera temporada del Encargado. Estuvimos 3 meses re intensos. Como espectadores nos gusta ver series y nos quedamos, como dijiste vos, hacemos maratón. Ahora, hacerlas te lleva puesto. Estás 11 horas por día, 11 horas por día grabándolo, que a veces hablo solo por la calle, con la ropa deportiva. Es maravilloso cuando lo ves plasmado, pero el trabajo te demanda mucho, pero cuando lo ves decís valió la pena, ¿no? Intuí que iba a gustar, nos divertíamos mucho nosotros, primero en la lectura, después en los ensayos y después grabándolo. Y cuando lo veía terminado, previo a la postproducción final, yo dije, me parece que es un tanque, porque son 30 minutos, duela, muy efectivo, hay una historia, va a repartir el gusto, hay gente que va a querer que gane, que la película no se la hagan, otros que van a querer que de verdad puedan tener otro criterio, pero veíamos que algo pasaba y fue maravilloso. Definitivamente que fue maravilloso el resultado de lo que vimos en pantalla. Recordemos que además en el medio hubo polémica, también el sindicato concretamente de encargados, que también en su momento se quejó. Lo hemos debatido aquí en el programa incluso con Diego, de no poder diferenciar por ahí la ficción de la realidad, que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y además, concretamente hablando de la tercera temporada, obviamente ahora se encuentra en etapa de postproducción todo lo que han grabado. Y recordemos que Guillermo Francella, cada vez que inicia un proyecto, él tiene por contrato que los estrenos no puedan superponerse uno con otro. O sea, no va a estrenar nunca 2 proyectos en simultáneo. Así que si bien seguramente en el 2024 sea el año donde veremos la tercera temporada del Encargado, pero va a depender de que no haya otros estrenos en simultáneo y en paralelo. Y ahora bien, durante estas 2 primeras entregas, durante estas 2 primeras temporadas del Encargado, hubo un protagonista no humano, les diría, pero que tiene mucho que ver con la historia en sí del Liceo, del Encargado, y que aporta muchísimo al relato. Si todavía no se dieron cuenta de quién estoy hablando, veamos este video. Sí, Zambrano. Hace 30 años que trabajo acá. ¿Y a vos qué te importa?
Claro, han ganado gran protagonismo estas plantas, que la alimenta con estas moscas, que les habla. Y claro, uno tiene la fantasía que son plantas carnívoras. ¿Está bien dicho? Se lo vamos a preguntar a Esteban Chamorro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Que incluso nos trajo plantitas de estas para ver, identificarlas. Ya de por sí, cuando vimos, te digo, Esteban, que son aquellas de la punta, dijimos, pero son enormes en la serie. Claro. ¿Existen así tan grandes o no? Existen así tan grandes, tienen que tener más o menos entre 8 y 10 años. O sea, estas van creciendo con el tiempo, ¿no? Es que Estas se quedan van así. creciendo, pero el proceso de crecimiento es muy, muy, muy lento. Estas tienen entre 3 y 4 años y son plantas madres que se usan para generar a su vez otras plantas. Por eso también las traje con flor o una flor ya marchita y desde ahí con un proceso de polinización, ¿no? Del estambre con el estigma, uno provoca la semilla y de esa semilla salen alrededor de 20 o 25 plantas más por planta, por flor quiero decir. Sí. Y el proceso es muy lento porque no llevan tierra, son completamente diferentes a lo que se conoce. O sea, abajo en la maceta no hay tierra. No, ahí ¿Qué hay? parece que hay tierra, ¿Qué hay? pero no hay tierra. Es un sustrato. Ese sustrato se puede elegir de diferentes formas. Ese sustrato tiene que ser de un pH ácido, o sea que pH menores a 7, que hacen que la planta crea que está en unos subsuelos originarios. Así ¿De como dónde son Sería como- originariamente? bueno, muy buena pregunta. Estas son australianas, estas son del norte de Estados Unidos, o sea que no tienen nada que ver una con otras. ¿Cuál es el común de las dos? En que ambas se las ingeniaron para poder sobrevivir en suelos pobres. Mira. Suelos que no tenían nitrógeno. Esos suelos con falta de nitrógeno hacían que las plantas crezcan mal. Entonces, con el paso, como todo el proceso evolutivo, el paso de los años hizo que las hojas se transformaran en trampas para obtener ese nitrógeno de los insectos que no obtenían Del de la suelo. tierra, Y ahí del entonces, suelo. ¿son carnívoras o no son carnívoras? Son carnívoras, son De alguna insectívoras, manera. pero son Claro. carnívoras porque está comprobado que pueden llegar a comer, está mal dicho, pero sí pueden llegar a atrapar Un reptil animales chiquititos, sí, en realidad son plantas destinadas a comer insectos y bueno, les va muy bien haciendo eso, pero son, si bien tienen muchas cosas en común con las plantas clásicas que conocemos, una azalea, un malbón, como la fotosíntesis, hay otras cosas como esto que les acabo de contar, que es el sustrato, que en este caso es un musgo especial que se llama musgo sphagnum, y ese musgo lo que hace es generar un colchón de agua, porque la planta tiene que estar permanentemente hidratada. Por eso estas bandejas Está con agüita. con agua tienen que absorber. Yo siempre digo que son plantas de pantano. Yo siempre digo que cada maceta es un pedacito de pantano. Uno se lleva a su casa un pedacito de claro. pantano. Son muy especiales, es increíble ver cómo viene el insecto y se cierra de Atrapan. verdad. Claro, porque acá en la serie nosotros vemos que él le pone una mosquita o un Con una pincita. Claro, Y es tal cual lo que muerto. hace, eso es real. Atrapa así. Atrapa de la manera que se ve en la serie. Sí, sí, sí. Tiene que estar muerto o vivo el insecto. Tiene que estar vivo el insecto. Ese es un gran detalle a tener en cuenta porque por ahí muchas personas preguntan, no, le di de comer y un insecto... No, el insecto tiene que estar vivo porque la trampa cuando se cierra es todo un proceso súper inteligente. De hecho, las gotas de agua no las cierran porque la planta tiene la capacidad de detectar cuando un insecto está caminando por un proceso. Entonces, cuando de primero detectó que es un insecto, se cierra. Y una vez que se cierra, se va cerrando de a poco, deja escapar entre los dientitos, que no son dientes sí, en pero para realidad, que se entienda. lo digo para que se entienda, deja escapar el insecto. Si es muy chico, Se va a liberar. Se va a liberar, hace un análisis de alguna manera de rentabilidad y el insecto se libera. Ahora, si ese insecto no puede salir y sigue yendo de un lado para el otro, esa trampa va a estar cerrándose unos cuantos minutos más hasta atrapar por completo al insecto, o mejor dicho, ya está atrapado, apretar por completo y ahí la planta lo que activa son enzimas digestivas y ¿Cómo se lo empieza a comer, digamos, entre comillas, no comer? aplica una sustancia que hace que solamente quede el exoesqueleto del insecto, absorbe todos los nutrientes, lo diseca de alguna lo manera. diseca. Y después esa trampa vuelve a abrir. Y ¿Qué queda? ¿O no queda nada? queda como una especie de... ¿Vieron cuando vas a un museo? Exacto, el insecto totalmente seco y la planta absorbió todo de ese ¿Y ese insecto. proceso cuánto dura? ¿Cuánto tiempo lo puede tener ahí? para Más o alimentarse? menos, depende mucho la época del año y también la necesidad de nitrógeno de la planta, pero son alrededor de 3 o 4 días de la trampa cerrada. Ah, mirá. Claro, bueno, sí. le tarda, claro. Tarda, sí. Ahora, si vos en estos suelos artificiales, ¿no? Con esto vos decís, este sustrato, Sí.
para que la planta haga esto de comer al insecto? Le tiene que igual de estar faltando estos nutrientes, porque si tiene todos los nutrientes no va a querer comer nada. Muy buena consulta. En ese caso, la planta, si uno le da los nutrientes de una forma natural, que uno creería que es a través de la raíz, la planta se muere. Tiene que tener sí o sí un suelo pobre. No puede, la raíz no puede hacer otra cosa que absorber agua. Y esa agua también tiene que ser un agua especial. Tiene que ser agua libre de cloro, metales pesados, cualquier mineral no puede estar ahí. Porque como ese pH ácido que les contaba tiene que estar presente, para que no se haga alcalino, el agua tiene que ser completamente neutra. Mejor que el agua de lluvia nunca, pero bueno, nosotros en la producción lo que tengo es un equipo de osmosis inversa que simula eso. Y si no, agua de lluvia, bienvenido sea, se recolecta y se usa para todo el proceso. Sí. Viene bien esa. Viene bárbaro. Sí. Ahora, aquella es la que vemos en la serie, la de la punta. Sí. Que debe tener un nombre científico. Sí, Dionaea. Bien. Exactamente. ¿Y esta? Esa es la Drosera capensis. Hay un montón de droseras. Está la espaturata, la vinata. ¿Y esta por dónde atrapa? Esta lo que atrapa es por pegamento. También tienen la flor, como verán, pero hay una gran diferencia. Nosotros de acá podemos sacar la semilla directamente para que la planta germine. En cambio acá tenemos que polinizar nosotros o algún insecto. ¿No? Se poliniza con un sistema, digamos, bien chiquitito, minucioso, o un insecto puede cumplir ese trabajo, o en este caso, sola. Esta planta, la diferencia que tiene es que sus trampas son pegamentosas. Tiene un pegamento llamado mucílago, que si se ve bien ahí de cerca, tiene muchas esferitas líquidas, pero miles tiene. Bueno, ese líquido se llama mucílago, y lo que hace es que el insecto no pueda salir. Se queda como adherido. Se queda como adherido y después la hoja se enrolla. Y al enrollarse cubre el 100% de lo que es ese insecto. Y después el final es el mismo. Lo que busca la planta de forma permanente en este género es el nitrógeno que no tienen en sus lugares originarios. Claro. Entonces, más nitrógeno, más crecimiento. Y esto siempre en simultáneo a la fotosíntesis. El proceso es increíble, es fascinante. Las plantas van cambiando de color, se ponen rojizas, verdes, de acuerdo al sol, de acuerdo a la cruza, a la semilla. Tienen todo. ¿Por qué tenés estas plantas? ¿Para qué las reproducís? El fin, es comercial actualmente. ¿La gente las compra? Las compra y mucho. Mira, con lo del encargado, yo lo disfruto además. Se hizo más viral. Tremendo lo encargado. ¿Sí? De hecho, fue una ola que no vi venir. Tenías que tener más producción de planta, claro. Sí, fue tremendo. No saben lo que es. Ahora, está la segunda temporada que ustedes recién comentaban. Y hay una tercera, así que prepárate. Sí, cuando me enteré dice, más trabajo. Pero en la primera no me imaginé. Aparte, la serie vino en simultáneo a una época donde ya se vende más, porque la primavera siempre, en cualquier rubro que tenga que ver con vivero, aumenta. Entonces ya eso estaba calculado. Lo que no estaba calculado era que se te venga un país entero consultándote por plantas carnívoras o insectívoras. Eso fue tremendo. Agradecido estoy. La serie está genial. Las 2 temporadas están espectaculares. Capo Franchella. Ahora, la flor es siempre así como parece sequita. Sí. O sea, ¿pero es siempre así o queda No, más ahí abierta? ya está seca. Son flores que no llegaron a producir semilla. Lo que quedó. Porque ya el proceso de germinar ya pasó, o mejor dicho, de extraer la semilla para posteriormente germinar. Y esas son flores que no fueron polinizadas. Entonces son flores que ya están muertas y que no tienen en su interior semillas. Ahora, recién al principio de la entrevista decías que las plantas que se ven en imagen ya son por ahí más grandes, que tienen 8 o 9 años y que estas tienen 3. Sí. ¿Cuánto puede llegar a medir una planta si la dejás? Lo máximo es lo que se ve en la serie. Se ve que no es que son mucho más grandes. No, porque hasta sería un peligro. Imagínense, no puede tener una mascota, ¿sí? Pero la verdad es que se pueden hacer más grandes. Y ¿de qué depende también? ¿Del tamaño del recipiente o no tiene nada que ver? No, es muy buena consulta porque como no, una cosa lleva a la otra, pero a diferencia de una planta común, convencional, donde vos de repente tenés más nitrógeno, la planta crece más. Acá no, uno cambia la maceta cuando el volumen ya es chico, pero lo que produjo ese crecimiento no fue el nitrógeno de la maceta, porque ese nitrógeno no está, dijimos que era sustrato, sino porque la planta fue adquiriendo diferentes casas, fue adquiriendo diferentes atrapes de insectos y eso la fue haciendo crecer en simultáneo a la fotosíntesis, ¿no? Nunca hay que dejar de lado que son plantas que hacen fotosíntesis y pueden llegar a crecer mucho. Estas mismas llegan a estar más grandes. Ahora con el sol pleno se reducen. Claro. De hecho, y acá viene un capítulo aparte, hibernan. Son de pantano. ¿Sí? Con el sol no debería ser más grande. Sí, pero sin embargo están completamente
cambiando de tamaño siempre. Sí. Porque ¿Y son en plantas que invierno qué hibernan. Esa etapa es muy especial. La planta se achica de una manera que no lo podés creer. Hasta muchos clientes dicen, se me murió la planta. No, pará, no se te murió. Hibernando. Y está muy bien que lo consulte el cliente, claro, porque cualquiera creería desde el desconocimiento que la planta se murió. Está hibernando, exactamente. Es un proceso natural que se da más o menos por abajo de los 15 grados. ¿Por qué? Porque la planta no tiene nutrientes. Entonces imagínense que en otoño y en invierno no abundan los insectos, no abundan los mosquitos, no se están volviendo locos, no abundan nada. Entonces la planta lo que hace es achicarse al máximo para poder sobrevivir con esa energía que obtuvo en las otras 2 estaciones. Medio año está hibernada como un reptil, salvando la enorme diferencia con el reino animal. Está 6 meses hibernada y 6 meses en casa permanente. En realidad ahora con estos calores que se extendieron, esto que está pasando a nivel mundial, que puede tener muchas explicaciones, yo me animo a decir que son 8 y 4 meses. 8 meses de actividad plena de la planta adquiriendo insectos de forma constante y 4 meses donde la planta hiberna. ¿Y es fácil tenerlas en casa? Sí, en realidad sí. Lo que uno no puede descuidarse es, si hay 5 reglas básicas, cumplirlas. Y las reglas más importantes son que siempre tengan agua de calidad, que el sol sea el adecuado. O sea, no puedes, pero ¿cómo controlo la calidad del agua si la tengo afuera, por ejemplo? Que Bueno, puede como recomiendo contaminarse con cualquier cosa. Muy buena consulta. Siempre juntar agua, un recipiente y después racionalizar eso. Total, una maceta lo que va absorbiendo es poco. Uno con una tormenta grande como la que estamos teniendo últimamente puede tirar unos meses. Entonces es cuestión de guardarla, tenerla en la sombra, ¿no? Para que no se generen microorganismos y después ir racionalizándola. Ah, bien. Después no hay que darles de comer, ellas se van autorregulando. Claro, Después es una uno fantasía esto de la serie donde uno lo tiene que alimentar. Uno solo va a ver cómo de repente está ahí observando las plantas y de repente va a ver que ¡pum! Se cerró y chau. Las vaquitas de San Antonio, por ejemplo, son víctimas de las plantas siempre porque, bueno, son un poco lentas. Pero mosquitos, ahora que... La mordida, mordida que está mal dicho, pero no importa para que se entienda. Sí, no, está muy bien. ¿Es rápida? Es rápida, es muy rápida para que el insecto no pueda escapar. Sí, el proceso es rápido. Bueno, si la planta justo está en el proceso de transición, donde está hibernando, no hay de un día para el otro. Entonces los cierres se van volviendo más lentos. Ya para abril, para mayo, ya la planta no cierra con la misma rapidez. Ya no le interesa tanto obtener nitrógeno, está pensando, entre comillas, más en empezar a hibernar que en cazar insectos. Sí. Ahora, recién, perdón, estábamos viendo justamente la escena donde Franchella le da de comer y veo que la planta está como súper turgente, muy grandota, muy robusta. ¿Puede ser que esté como sobrealimentada o es una fantasía por lo que estoy diciendo? Sí, se puede. Para que se vuelva tan grande, ¿cómo han hecho? Y darle mucha luz. Y creo que también con el tema colores y demás, yo ahí no me puedo meter, por ahí algún tema de edición puede haber, de trabajo en la imagen, que está muy bien logrado, porque la verdad que se ve espectacular en la serie. Pero es eso, la planta inmediatamente se cierra, como vos decías. Mira, ahí la va a soltar. Ahí te das cuenta que es real por cómo se cierra. Es tal cual. Fíjense que cuando deposita el insecto, no se cerró de una. Fíjense que tardó un poquito. Claro. Ahí fue porque el insecto se empezó a mover, la planta entendió que no es una gota ni nada extraño, que es un insecto y recién ahí se cerró. Y después de ese cierre, sigue el proceso como les contaba. Claro. Se va cerrando aún más hasta terminar de entender, de decir, bueno, a este insecto sí le aplico enzimas digestivas y obtengo el nitrógeno de ese insecto. Tengo una pregunta, porque veo que en una de las macetitas tenés muchas. ¿Esas se trasplantan o se dejan así como están? Veo que tenés, no sé, debe haber 8 fácil. Son 2 plantas en realidad. Y que tienen muchas cabezas. Exacto. Cada trampa es una hoja. Cada trampa es una hoja. Yo veía muchas de acá. No, está bien porque parece que sean muchas plantas, pero en realidad es una sola planta. O sea, son 2 plantas en total y acá está generando una trampa nueva, por ejemplo, y eso es producto de la época. Todavía sigue produciendo. Y se pueden lograr colores más rojizos, menos rojizos, pero siempre están produciendo hojas nuevas. Y con respecto al volumen, lo que me consultabas, sí, llega un momento donde la raíz es tan grande que va a necesitar un trasplante con, de nuevo, un sustrato, musgo sphagnum, por ejemplo, mezclado con perlita, para que ese musgo no se compacte, porque si no puede quedar asfixiada la raíz. Entonces, para evitar que eso pase, se mezcla el musgo sphagnum con perlita.
Viste que hay plantas que a veces cuando uno la quiere como compartir, corta un gajito, la pone en agua, que haga una Con raíz. esquejes. ¿Esto se hace igual? Se pueden hacer por esqueje también. Hay diferentes procesos para esquejar este tipo de plantas, sobre todo esta. ¿Esa es más fácil? Es más fácil de esquejar, sí. Esta es más de semilla. Claro. La Venus tiene muchas cosas que la hacen. Esta no hiberna, por ejemplo. Yo les comentaba, esta no hiberna. Sí Claro. tiene un proceso de lentitud en otoño y en invierno, como de crecimiento, como todas las plantas comunes. Ojo, no deja de ser insectívora. Esta planta en tierra también se muere. Pero esta, igual que otras como la sarracenia, tienen un proceso muy particular y es increíble verlas achicarse. Y cuando llega la primavera, ver cómo empiezan a desarrollar, bueno, la flor que fue hace un tiempito, por eso yo acá se las traje con lo que quedó de la flor, pero noviembre, diciembre son esos procesos de floración y después ver los colores, las trampas se ponen más rojas, más verdes, bueno, ver el atrape, es interesantísimo, ver cómo se enrolla alguna hoja de estas, Claro. es increíble ver cómo... Hay alguna que tiene un rulito ahí. Sí, las que están enruladas es porque en algún momento agarraron un Algo insecto agarraron, claro. y Ese tipo enrollaron. bracito. Esteban, muy interesante, la verdad. Si alguien quiere tener alguna de estas plantitas en casa o si ya tienen una y quieren algún consejo, bueno, estamos poniendo ya en pantalla tus redes sociales como para que puedan consultarte, @mordidavegetal y si no, www.mordidavegetal.com. Es correcto. Y ahí se van a contactar con vos. Bueno. Muchas gracias por la visita. A ustedes por la invitación. Es un gusto poder estar acá, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vos quédate por ahí, porque después del corte se vienen los estrenos.